Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos nuestros asistentes y bienvenidos. Yo soy Jessica Rojas, soy asistente legal en AS Consultores y el día de hoy estaré moderando el webinar junto con, acompañada de nuestras panelistas. Y pues bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo webinar de la semana. Como saben, tenemos un webinar preparado para cada día de la semana con diferentes temas. Esto, pues, como saben, es porque estamos de fiesta, ya que tenemos en puerta el 10º aniversario de la firma AS Consultores y pues queremos aprovechar el espacio para agradecer su confianza para aquellos que pues ya están trabajando con nosotros o que han trabajado con nosotros y hoy nos acompañan en la transmisión. Y pues para quienes son nuevos por aquí, invitarlos también a que nos conozcan, eh, a checar quizá un poco del contenido que subimos semana con semana en nuestras redes. Y pues bueno, AS Consultores es una firma legal especializada en materia de comercio exterior, aduanera y también fiscal. Aunque bueno, también hemos ampliado nuestras ramas derivadas de las necesidades del día a día, de las operaciones de los agentes de carga, de los agentes que tienen una acción dentro de las operaciones de comercio exterior, eh, incursionando en materias como lo que son la civil y la mercantil, derivadas de las necesidades de estos actores de comercio exterior, como se los comento. Pero bueno, no les voy a contar más, los dejo un poco intrigados y los invitamos a conocer toda nuestra información y servicios que pueden acceder a ellos en nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y también en nuestra página de YouTube y página web. Se los voy a poner en este momento en la página, en la sección del chat para que lo puedan consultar en el momento que ustedes quieran. Asimismo, el día de hoy vamos a hablar sobre el agente de carga. Voy a proceder a presentarles a nuestras panelistas. En primer lugar se encuentra la licenciada Bárbara Tello, licenciada en Derecho por las universidades UNAM y de Madrid, quien es nuestra directora legal. También nos acompaña la licenciada Mayra Ramírez, quien se especializa en temas fiscales, y la licenciada Tania Barrera, quien se especializa en temas de aduanas y comercio exterior. El tema a tratar el día de hoy es el agente de carga y ahora qué hago con tanta responsabilidad. Comenzó con la transmisión, denme un segundo. Muy bien. Muchas gracias, Jess. ¿De dónde surge esta pregunta? Bueno, si bien el agente de carga ya era una figura dentro del comercio exterior cuya responsabilidad era elevada por su propia naturaleza, pues bueno, ¿qué es lo que pasa ahora con la tercera modificación, de resolución a las modificaciones a la miscelánea fiscal para 2020? ¿Cuáles son las nuevas responsabilidades que tengo como agente de carga? ¿Qué consideraciones tener en cuenta en cuanto al límite de responsabilidad? Bueno, pues estas interrogantes serán resueltas por nuestras ponentes a lo largo de este webinar. Licenciada Tania, no sé si gusta comenzar hablándonos un poco sobre quién es el agente de carga. ¿Quería decir algo, licenciada Bárbara? No, lo dijo todo Jessy. Ok, bueno, entonces, pues comencemos. ¿Qué es el agente de carga? Bueno, pues el agente de carga es un prestador de servicios especializado en todas las cuestiones de transporte que actúa como un intermediario entre el usuario, que puede ser el comprador o el vendedor, y su fin es ayudar a esas personas a conseguir todos los transportes y a crear toda la logística para que la mercancía llegue desde su origen hasta su destino final. También te ayuda a resolver temas vinculados a la consolidación, al almacenaje, al embalaje o la distribución de los productos, así como son las personas que están
siempre en temas relacionados con la asesoría en materia fiscal, aduanera y por supuesto de comercio exterior. Bueno, ¿cuántos medios de transporte existen? Existen cuatro principales medios de transporte, que son el aéreo, el marítimo, el autotransporte terrestre y el ferroviario. Estos son nuestros 4 principales medios de transporte que se utilizan para el manejo de la carga. Y derivado de estos 4 medios de transporte, pues existen diferentes actores. Por ejemplo, en el tema aéreo, pues tenemos que está el porteador, que corresponde a la aerolínea, o el freight forwarder. Y también es denominado en el documento de transporte aéreo como carrier. Y el documento de transporte que se emite en este modo es la guía master, así como la guía house. Y bueno, pues el cargador viene siendo lo mismo que el shipper y el consignatario igual que el consigné. Posteriormente, en el marítimo, tenemos que el porteador es la naviera o el freight forwarder y también es denominado como carrier. El documento que se emite en esta modalidad es el conocimiento de embarque o también conocido como Bill of Lading, y están las dos, el master y el house. Igual el cargador es el shipper y el consignatario pues sigue lo mismo que el consigné. Y en el terrestre tenemos el permisionario o el portador o el freight forwarder, que igual es el porteador y es denominado como transportista. El documento que se emite en esta modalidad es carta aporte en temas de autotransporte terrestre, y en temas de transporte ferroviario sería el talón de embarque o SIM. Y también está, pues el cargador es igual que el remitente y el consignatario correspondería al destinatario. Entonces, pues ahorita la licenciada Mayra nos va a hablar sobre la responsabilidad del freight forwarder. Muchas gracias, Tan, y pues bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en esta segunda conferencia. Como menciona Tan, les voy a platicar un poco acerca de lo que es la responsabilidad de un agente de carga. Como les han mencionado, pues es una empresa intermediaria. ¿Qué quiere decir? Que asume la responsabilidad frente a sus clientes como transportista, pero no es el dueño ni del barco, ni del avión, ni del camión o del tren. Entonces, su responsabilidad es, si bien como transportista, no tiene el control como tal físico de los medios de transporte. Y eso es muy importante, y importante que lo tengan en cuenta para los puntos que vamos a estar viendo en este pequeño apartado. Bueno, pues como tal, los convenios internacionales y la legislación contemplan que la responsabilidad del agente de carga por el manejo de las mercancías y su traslado comienza desde que le son entregadas hasta el momento en que las entrega a su destinatario final, ya sea que le hayan contratado solamente un flete internacional, el marítimo, el aéreo, terrestre, o bien una vez arribado a territorio nacional, en el caso de la importación, pues también el tramo para entrega en su destino final. Entonces, ahí intervendrán 2 documentos de transporte o uno solo, dependiendo si se emite multimodal. Bueno, aquí lo que nos interesa como tal es revisar o que tengamos claridad sobre los montos sobre los cuales es responsable un agente de carga. Por eso es muy importante que todos los freight forwarders emitan su documento de transporte house, ya sea para marítimo su Bill of Lading o Seaway Bill, para aéreo su Airway Bill, y para terrestre, si es que no viene el terrestre dentro del multimodal del marítimo, pues que se emita una carta aporte.
precisamente porque en el clausulado tendrá que haber establecido el límite de la responsabilidad que aplica por la transportación de la carga. ¿Nos podemos ir a la siguiente, por favor, Jess? Muchas gracias. Bueno, les preparamos a manera de resumen un cuadro donde podrán ver, por ejemplo, para marítimo, el convenio de la Haya-Visby, que es el que más emplean las navieras, limita la responsabilidad del transportista a 666.67 derechos especiales de giro. Por bulto, los derechos especiales de giro son una unidad que determina como tal el Fondo Monetario Internacional, en el que contempla divisas de diversos países y tienen la equivalencia como tal. Es más, si se meten al portal del Fondo Monetario Internacional y le ponen derechos especiales de giro, lo manda directo a un convertidor para que tengan claro cuál es la equivalencia. Aproximadamente un derecho especial de giro vale unos $2 aproximadamente. Perdón, unos $22. Esto determina, como les mencionaba, pues en el caso de que haya se destruya la mercancía, hay una pérdida o un extravío, de acuerdo con el clausulado del documento de transporte, pues se limita el monto por el que un agente de carga va a responder frente al cliente o frente al destinatario de las mercancías. Igual en marítimo, pues en las reglas de Hamburgo, que es el convenio que emite la ONU sobre el transporte marítimo internacional, nos dice que por pérdida o avería, la responsabilidad del agente, de la aerolínea y en espejo, en el documento de transporte house del freight forwarder, serán 835 derechos especiales de giro por bulto o 2.5 derechos especiales por kilogramo bruto. Siempre se va a contemplar la cantidad que sea mayor. Es decir, si tus 835 derechos especiales de giro es menor, por bulto, la cantidad por la que tendrías que responder dependiendo del peso de tu carga es menor a lo que tendrás que responder de acuerdo al peso bruto, pues entonces tendremos que tomar la segunda opción de 2.5 derechos especiales de giro por kilogramo, en el caso de las reglas de Hamburgo. Y la ley COXA, que solo es aplicable para embarcaciones que salen o llegan a puertos de Estados Unidos, nos limita la responsabilidad a $500 por kilogramo. Para aéreo, tenemos el Convenio de Montreal de 1999, que igual limita la responsabilidad por destrucción, averías o retraso en la entrega a 19 derechos especiales de giro por kilogramo. En aéreo, los límites de responsabilidad son un poco más homogéneos que en marítimo. En marítimo dependerá mucho a qué convenio ha llegado el país del que es originaria la naviera. Para tramos nacionales, pues tenemos la Ley de Aviación Civil, que nos limita la responsabilidad a 10 salarios mínimos por kilogramo. En este caso, es muy importante también considerar que por decreto constitucional hace un par de años se desindexó el salario mínimo, es decir, ya no, cuando antes se medían las multas o cualquier otro índice con base en el salario mínimo, pues para eso se creó la UMA, la Unidad de Medida y Actualización, que actualmente pues tiene un valor de 89.60 pesos. Entonces serán 10 sumas, en el caso que les mencionaba en la aviación civil, por kilogramo. Ahora pasemos a terrestre. Como mencionaba Tan, en terrestre es muy importante y la verdad es, creo que es de llamar la atención que muchas veces los freight forwarders no emiten su carta de transporte house. Y ahí nos encontramos con varios inconvenientes porque es el documento con el cual se limita la responsabilidad. Es de vital importancia, además para amparar el servicio de transporte que están prestando, pues también para limitar su responsabilidad por la carga. Entonces, en terrestre tenemos en la legislación nacional la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
quien nos dice en su artículo 66 que la responsabilidad por la pérdida, daño o avería de la carga para el transportista será de 15 salarios mínimos y como les mencionaba, pues ahora se contempla como UMAS. Es decir, tendríamos que hacer una operación de multiplicación para determinar cuánto valen 15 UMAS, o sea, cuánto valen 15 UMAS y ese monto por las toneladas que se están transportando o el equivalente si no llegamos a toneladas. Solamente nos quedamos, no sé, en 800 kilos, por ejemplo, o si rebasamos las toneladas, por ejemplo, que sean 2,5 toneladas, pues habrá que hacer el equivalente por la media tonelada de excedente. Y por último tenemos la ley reglamentaria del servicio ferroviario, que pues es aplicable cuando tenemos talones de embarques ferroviarios, cuando la carga se va a transportar por este medio, aplicará el mismo límite de responsabilidad de 15 UMAS por tonelada. Tal vez parezca un poco complejo, la verdad es que hacer el cálculo no es tan complejo y si gustan les podemos hacer llegar nuestra presentación o la tabla para que puedan despejar cualquier inquietud y en la sección de preguntas de este webinar también con mucho gusto podemos ver a detalle. Pues bueno, otro tema a resaltar son las obligaciones fiscales que tiene el agente de carga y para ello la licenciada Bárbara Tello nos hablará un poco más al respecto y cuáles son las novedades que trajo consigo pues esta última reforma. Hola, muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestra semana de aniversario. Esperamos que este tema también les sea de interés. Si no, háganos llegar los temas que les son de interés para entonces poder abordarlos. Lo que dijo Mayra es muy importante. Limitar la responsabilidad del agente de carga en su rol de transportista puede hacer toda la diferencia entre que un negocio, no vamos a hablar de las grandes transnacionales y de los forwarders grandotototes, pero sí de un negocio pues, más pequeño, más nuevo, más local, definitivamente hace toda la diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo pagar en tu rol de comerciante el valor entero de la mercancía cuando ésta sufre un daño, un robo, un siniestro, que pagar con estas limitaciones de las que platicó Mayra. Yo sé que suenan operaciones aritméticamente complejas, en realidad no lo son tanto, o sea, supongamos en marítimo, Mayra, nos dijiste que eran 666 derechos especiales de giro por bulto, ¿no? Exacto, y no se aclara en las convenciones a qué se refiere el término bulto. Vamos a irnos bajo, vamos a suponer que es un contenedor. 666 derechos especiales de giro por el valor del derecho especial de giro que fluctúa siempre. Está entre 20 y 22 dólares. ¿Entre 20 y 22 dólares? Entre 20 y 22 dólares. Ok, vámonos bajos, vamos a ponerle 20. Entonces estamos hablando de 13,000 dólares. Imagínate que lo que estabas transportando eran tablets o era acero o era una mercancía, era mármol, una mercancía pesada y ya per se cara. O sea, por supuesto que hace toda la diferencia pagar en caso de que a juicio de peritos tuvieras que pagar con estas limitaciones a pagar por el valor de factura de la mercancía, ¿no? Entonces, es importantísimo. Emitir tu documento de transporte te va a permitir adquirir el carácter de transportista. Como ya lo dijeron las chicas, no tienes que ser el dueño del barco, del avión ni del camión para tener carácter de transportista. Lo eres, siempre y cuando emitas tu documento de transporte. Entonces, el primer beneficio obvio es ese, protegerte, proteger a tu negocio, proteger tu operación y limitar tu responsabilidad. Hacer uso de esas leyes y convenciones internacionales que te protegen como tal. Pero hay un segundo beneficio y este es fiscal y es de lo que yo vengo a hablarles. Tú siempre tienes que ser congruente. Si eres freight forwarder y estás actuando únicamente como un simple coordinador de servicios de transporte, entonces no emitirás documentos de transporte propios y no facturarás como ahorita yo les vengo a platicar.
Pero si estás actuando como transportista, acuérdate, la ley no prohíbe la intermediación, perfectamente lo puedes hacer y puedes emitir todos tus houses y puedes facturar con estas reglas. Entonces, tanto tu operación como tu facturación deberán ser congruentes. El tema de la facturación del IVA en el transporte es uno de los que más preocupan a muchos de nuestros socios comerciales, amigos y clientes que son agentes de carga, porque tiene reglas muy específicas a operaciones muy concretas. Preparamos este cuadro para tratar de ejemplificarlo. Por supuesto, este material queda a su disposición en nuestra página, en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, pero voy a tratar de condensarlo de esta manera. Es importante que la agente de carga pague, calcule y refleje en sus facturas correctamente los impuestos. Entonces vamos a dividir tus operaciones en 3. El transporte doméstico, el transporte internacional de importación y el transporte internacional de exportación. Voy con el primero, doméstico, es decir, nacional. Tratándose de fletes terrestres nacionales que van de punto A a punto B, ejemplo, un Manzanillo, Ciudad de México, recogiste en puerto y llevaste la carga a un punto del interior de la República. O otro ejemplo, recogiste en Irapuato y entregaste en León, punto A a punto B, dentro del territorio nacional. Tus servicios de transporte estarán grabados a la tasa del 16% de IVA y deberás además reflejar una retención del 4%. Esa es la regla y no hay excepciones, ¿sale? Es un transporte terrestre nacional o doméstico. Tratándose de aéreo y de marítimo, siempre que sean domésticos, serán servicios de cabotaje. ¿Qué quiere decir cabotaje? Eso, un servicio marítimo o aéreo que no sale del país. Se hizo dentro de nuestro territorio, de nuestro espacio aéreo, de nuestras aguas nacionales. ¿Cómo se define eso? Pues tenemos leyes específicas que definen cuál es el espacio aéreo o el espacio marítimo nacional. Entonces ahí esos servicios estarán tasados al 16% de IVA y aquí no hay retención. Este es el más sencillo de todos. Voy con el segundo. Transporte internacional de importación. Sea que se trate de un servicio terrestre, de un servicio marítimo o de un servicio aéreo, no está afecto al pago del IVA. No necesitas reflejar IVA. No está afecto. ¿Sale? Si ese servicio marítimo, por ejemplo, que tú diste, además viene acompañado de un tramo nacional, vamos a pensar en un Shanghai, Ciudad de México, fue Shanghai, Manzanillo y de Manzanillo a Ciudad de México por vía terrestre. Y si ese tramo nacional está incluido dentro de tu documento de transporte internacional, es decir, dentro de un BL multimodal, entonces el tramo terrestre seguirá la suerte del principal, que fue el internacional, y no estará afecto a la tasa del IVA. ¿Sale? Si tu cliente es de los que te piden, no, por un lado me facturas lo internacional y por un lado me facturas lo nacional, pues entonces tanto tus facturas como tus documentos de transporte, insisto, deberán ser congruentes. El tramo internacional no estará afecto al pago del IVA, pero el tramo nacional sí. Solamente si el nacional está incluido dentro del documento de transporte internacional, entonces no está afecto al pago del impuesto. Vámonos con el tercer escenario, que es el transporte internacional, pero ahora de exportación. Este sí tiene todavía una regla más concreta. Tratándose de terrestres y de marítimos, están grabados a tasa 0%. ¿Ok? Todo lo que sale de nuestro país por vía terrestre, vamos a pensar en un Altamira, Laredo, Texas, o vamos a pensar en un Ciudad de México, Hong Kong. Todo lo que sale de nuestro país por vía terrestre, terrestre o marítima, estará grabado a tasa 0. ¿Esto qué quiere decir? Esto implica que el agente de carga va a poder acreditar contra el impuesto que tenga por pagar todo aquello que haya gastado para prestar su servicio de transporte de exportación. ¿Ok? Pero el aéreo tiene una regla específica. Después de la reforma de 2014,
nuestros legisladores dispusieron que en tratándose de aéreo no se va a seguir esta regla así a rajatabla, es decir, en este tipo de servicio no va a estar grabado a tasa cero todo el servicio, sino que por el contrario, el 25% del viaje estará grabado a la tasa del 16% de IVA. A nuestro modo de ver es inconstitucional, pero bueno, así lo han reiterado los legisladores y los tribunales. Entonces, la cuarta parte del viaje estará grabada a un 16% únicamente. Al igual que en el servicio de transporte internacional de importación, aquí siempre que un tramo nacional venga incluido dentro del documento de transporte internacional, seguirá la misma suerte y tratándose de terrestres o de marítimos, estará grabado solo a tasa cero. Definitivamente es un tema que da para horas de disertación. Aquí tratamos de resumir y de condensar lo más importante. Si hubieran dudas, pues estamos a sus órdenes. Este tema es muy relevante, pues porque después suelen llegar, toco madera, auditorías del SAT en las que les dicen, oye, ¿por qué me estás diciendo que no causa IVA? O, oye, ¿por qué me estás tasando, por qué me estás grabando a tasa cero? Entonces tú tienes que ser capaz de, con tus documentos de transporte y tus expedientes logísticos, demostrar cuál fue la operación y cuál es el fundamento legal que te aplica. Todo esto que dijimos está fundamentado en la ley del IVA, ahí se los pusimos para pues por si quieren abundar un poquito más al respecto, ¿no? Cambiando un poquito de tema, y también en las disposiciones fiscales que atañen a la gente de carga, tenemos una nueva obligación, la estamos estrenando. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Y es que el 18 de noviembre se publicó en la tercera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal del año pasado una nueva regla. Concretamente es la regla 2719, que dispone que todos los agentes de carga, transportistas, agentes de transporte, como lo llama la resolución miscelánea fiscal, van a tener que emitir un complemento carta aporte. No se trata de un nuevo CFDI. Recordemos, nosotros como agentes de carga, ya teníamos el CFDI ingreso, cuando facturo mis servicios de transporte, y el CFDI traslado, cuando acredito la posesión de las mercancías que estoy transportando desde punto A hasta punto B. Los CFDIs no cambiaron, pero se les agrega un complemento carta aporte. Haciendo la analogía y en términos muy informales, piensa, por ejemplo, en el complemento de comercio exterior que todos los exportadores tienen que emitir a la hora de hacer una exportación. Es la misma factura. Tú facturaste una compraventa internacional de mercancías, pero si es que las quieres exportar, el pedimento y el despacho aduanero te van a exigir un complemento carta aporte, que no es otra cosa que un XML que va unido a tu CFDI. Aquí, para los agentes de carga, viene a suceder lo mismo. Por un lado, pensamos que es un cambio positivo porque pues, estamos dando cuenta de que el legislador cada vez está tomando más en cuenta el quehacer del agente de carga. Está reconociendo su función como transportista, como coordinador logístico, y está haciendo leyes encaminadas a regular su operación y, por supuesto, a fiscalizar sus ingresos. ¿Qué está haciendo el legislador con este complemento carta aporte? Pues simplemente se está haciendo llegar de forma automática la información que él necesita para decir, ok, dices que estás actuando como transportista y dices que esta exportación está grabada a tasa cero, pues entonces yo tengo que tener un complemento carta aporte en donde toda esa información me la hagas llegar de manera automática y digital, y además tendré que tener un documento de transporte que así lo avale. Los que dijo ahorita Mayra, una carta aporte house, un BL house, un Airway Bill house. Siempre todos los agentes de carga suelen emitir luego enseguida el BL o el Airway Bill, pero con la carta aporte house todavía no estamos tan familiarizados. Es lo mismo, o sea, a marítimo y aéreo es a terrestre la carta aporte house, ¿no? Entonces, apenas, o sea, todavía les estamos dando la información de la que tenemos, que es lo que se publicó el 18 de noviembre, y luego una pequeñita adecuación que hubo en diciembre, pero todavía no sabemos cuál va a ser el formato
para este complemento y todavía no sabemos cuál es la información que ahí se va a poner, todavía no sabemos cómo va a funcionar, todavía no sabemos nada de eso. Lo que sabemos es que a los 30 días después de haberse publicado su formato pues, por medio del SAT, este va a ser de aplicación obligatoria para todos los agentes de transporte. Insisto, haciendo la analogía con la información que recoge un complemento de comercio exterior, pues pudiéramos pensar que lo que va a hacer el complemento carta-aporte es recoger la información de la carta-aporte. Lo llama carta-aporte independientemente del medio de transporte, ¿eh? Aplica para aéreo, para marítimo, para terrestre, para ferroviario, pero siempre lo llama carta-aporte. Entonces, pues, ¿qué información pudiera recoger? Puntos de entrega y de destino, datos del destinatario y del consignatario, perdón, de origen y de destino, los datos de la carga, no sé, pesos, volúmenes, descripciones, todos aquellos datos que están en la carta aporte, abusado. Ya se los vas a estar transmitiendo en automático al SAT. Deben de ser congruentes con los que tú tengas en tu expediente logístico. ¿Podemos pasar a la que sigue? Bueno, creo que esto ya lo dije. Ojo, si tú, como vamos a pensar en un agente de carga que tiene camionetas propias y por eso emite su CFDI traslado. Su CFDI traslado deberá ir ligado a un complemento carta aporte, que es el XML del que estoy hablando. Asumimos que va a ser un XML, pero todavía no lo tenemos tan claro, ¿no? El SAT tendrá que venir a explicarlo mejor. Si tú no estás trasladando las mercancías, pero estás facturando tus servicios, entonces tu CFDI ingreso deberá ir ligado a este XML, que es el complemento carta aporte. Son dos complementos diferentes para dos tipos de CFDI, no, perdón, son dos complementos carta aporte para dos tipos de CFDI diferentes, el de traslado y el de ingreso, sea el que sea que tú emitas. Si emites los dos deberán de ir casados con su complemento. Tenemos un webinar de esto, para ya no alargarnos más todavía. Este es el último que grabamos en diciembre, está en nuestro canal de YouTube a su disposición y seguramente van a ver más. Estamos esperando el formato del SAT o las nuevas disposiciones que salgan, pues para aterrizarles un poquito más y explicarles mejor esta nueva disposición aplicable a los agentes de carga. Pues después de toda esta valiosa información que nos dieron todas nuestras panelistas, creo que por último es importante pues realizar unas consideraciones a manera de conclusión y pues para este apartado nos está ayudando la licenciada Mayra. Muchas gracias, Jess. Sí, en efecto, después de esta información que les hemos compartido, creemos que hay 5 puntos importantes adicionales a los que ya hemos tratado de manera más detallada, de límites de responsabilidad, de facturación del IVA, para los agentes de carga, pues también es de bastante relevancia blindar a una agencia de carga realizando auditorías logísticas de manera periódica. Nosotros sugerimos al menos 2 veces al año, cada 6 meses, de personas que entiendan lo que es la operación de un agente de carga, que los acompañe en la implementación de los candados legales necesarios para sus documentos de transporte o operativos, ya sea su carta de instrucciones, su carta de encomienda, la carta aporte, house, que como hemos mencionado, pues es la que más trabajo entre el gremio pues ha costado implementar. También es muy importante tener completamente integrado tu file operativo, es decir, si tú haces una importación marítima, pues tu importación deberá, tu file deberá describir o relatar claramente con los documentos que debes acompañar, pues desde dónde viene la carga, cuándo arribó, tu notificación de arribo, si hiciste un despacho aduanal, tu carta de encomienda, bueno, si coordinaste el despacho aduanal, si hiciste un terrestre dentro de esa operación, pues tendrá que venir tal vez tu carta aporte house, si es que no venía dentro del DL. Entre la facturación, muy importante, la facturación de esos servicios, por lo que ya ha mencionado Bárbara,
cómo facturaste el IVA, y esto pues se va analizando cuando pues se proporciona al auditor, por ejemplo, a ese consultor es cuando le proporcionas al auditor todo tu file operativo, te podrá apoyar a implementar candados que sean necesarios para la mejor operación de tu día a día y evitar pues cualquier conflicto con la autoridad fiscal. También es muy importante que te asegures de facturar, como ya lo decíamos, correctamente las operaciones de transporte. Si estás actuando como principal, es decir, si estás emitiendo un documento de transporte house, o bien si solamente estás actuando como coordinador, pues la tasa de IVA pues aplica de manera distinta. También otra de las sugerencias que es importantísimo puntualizar es contar con una póliza de responsabilidad civil para agentes de carga. Hay varias en la industria. Desafortunadamente no todas contemplan las necesidades reales de un agente de carga, pero pues tienen cobertura. Por ejemplo, si tú mandas una carga a un lugar distinto al que te había señalado tu cliente, pues puedes aplicar la cobertura de entrega indebida, por poner un ejemplo. Si hay un llenado incorrecto de tu documento de transporte y derivado de ello hay algún daño o pérdida de la carga, pues también te sirve tu póliza de responsabilidad civil para agente de carga. Pues tenemos, esperemos, estamos trabajando próximamente para tratar de traer una póliza que más se adecue a las necesidades del gremio, pero pues bueno, de eso ya les estaremos contando más adelante. Y por no dejar de mencionar, y de verdad que no es para nada que se pase por alto, no es, sé que puede sonar algo obvio, pero precisamente muchas veces los agentes de carga, los freight forwarders, tienen problemas con sus corresponsales, con sus proveedores, porque no se aseguran primeramente de la existencia física de las oficinas, que realmente sea una empresa constituida, de celebrar contratos de transporte, por ejemplo, con tu proveedor terrestre, de tener convenios con tu agente corresponsal. No sé, si tú vas a mandar una expo a China, pues tendrás que hacerlo a través de un freight forwarder en China. Entonces nosotros siempre recomendamos tener el documento que ampare las obligaciones, tanto tuyas como el freight forwarder, corresponsal en el extranjero. ¿Qué pasa si la carga no es recogida por el consignatario? ¿Qué pasa si por alguna omisión del consignatario no es posible liberar la carga? Etcétera, como para delimitar el alcance de responsabilidades y también pues de las ganancias de esas operaciones. Por eso es muy importante conocer muy bien a los proveedores, a tus clientes, para evitar problemas de cobranza o de cartera vencida, a tu contraparte en el extranjero, y tener todos los contratos que sean necesarios para amparar tus operaciones y tu negocio. Me parece que hay algunas preguntas. No sé si Bárbara o Tania no quieren adicionar algo más. Yo quiero adicionar algo más antes de pasar a las preguntas. Nada más hacer una pequeña aclaración, porque creo que fuimos no tan claras como debimos. Cuando hablábamos de las conversiones de los derechos especiales de giro, yo pregunté a cuánto equivalía y Mayra me dio el dato, me lo dio en pesos. Entonces yo les hice a ustedes la explicación en dólares. Concluyendo, un derecho especial de giro, lo pueden ver en la página del Fondo Monetario Internacional, vale alrededor, y resumiendo, 1.5 dólares. Acuérdense que fluctúa, ¿sale? O sea, cambia día a día. Pero bueno, vamos a dejarlo en 1.5 dólares. Entonces, Mayra me dio a mí el importe en pesos. La operación que yo hice en calculadora era en pesos. Entonces, si en ese momento en pesos nos daba alrededor de 20,000 algo, o sea, eran en pesos, para que vean la dimensión de cómo se limita la responsabilidad. En ese ejercicio que hicimos concreto, que por supuesto siempre tendremos que aterrizar, pues el siniestro, el daño, el robo que haya sucedido a la carga, y tomando en cuenta las características, el precio de la carga, de los documentos de transporte, de los servicios cotizados, ofrecidos, contratados. Nada más para que se den un ejemplo, en ese ejemplo, en
perdón, para que se den una idea, en ese ejemplo en el que estábamos transportando toneladas de rollos de acero rolado en frío, por decir un ejemplo, y que se accidentó o se lo robaron o lo que sea que haya pasado, la responsabilidad del transportista no va en función del valor de factura de esos rollos de acero, va en función de la cantidad a la que llegamos, multiplicando 666 por $1.5 y después convirtiéndolo a pesos. Entonces es chiquitita. Es bien importante emitir tu documento de transporte, es bien importante que tu facturación sea congruente con tus expedientes logísticos. Ahora sí, ya es todo. Perfecto, pues bueno, pasando a nuestra sección de preguntas y respuestas, tenemos en primer lugar la pregunta de Gabriel Jesús Chávez Pérez, gracias por acompañarnos, que nos dice, ¿qué requisitos se requieren para ser un agente de carga o iniciar en el negocio? ¿Qué tips le podrían dar? ¿Quieren que yo la conteste? Bueno, tomar en cuenta esta lámina de conclusiones que les acaba de compartir Mayra. O sea, pero es un negocio pues muy bonito, pero es complejo, tiene reglas específicas porque, insisto, estás expuesto a mucho riesgo. No eres el dueño del medio del transporte, no eres el dueño de la carga y sí eres responsable frente a navieras, frente a aerolíneas, frente a transportistas, permisionarios, quiero decir, agentes aduanales. Hay mucha responsabilidad que tienes que tomar en cuenta antes de aventarte, ¿no? Entonces, pues aprovechando tu pregunta y si me permites hacer el anuncio, tenemos tanto un curso registrado ante la Secretaría de CTPS y también un libro, el ABC del agente de carga, en donde te decimos paso a paso qué consideraciones debes de tomar en cuenta al momento de emprender y al momento de operar un tipo de un negocio como este. Todas las áreas en las que tienes que tener especial atención, por ejemplo, pricing, por ejemplo, ventas, por ejemplo, operaciones, por ejemplo, facturación, y todos los consejos prácticos que años de experiencia como asesores especializados en la materia y como abogados patronos de Amacarga, pues nos hemos llevado con nosotros, ¿no? Documentos legales y operativos que debes de incorporar a tu operación, etcétera. Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que tomes ese curso o que leas ese libro. Te recomiendo que tomes en cuenta todas estas conclusiones de las que aquí habló Mayra. Te recomiendo siempre tener tu póliza de responsabilidad civil. Te recomiendo conocer a tus socios comerciales, proveedores, clientes y contrapartes en el extranjero. Contrata con gente seria y segura, que esté bien constituida, que tengas bien localizada, que no le deba dinero al SAT, con la que tengas contratos que te protejan. Y esto aplica, insisto, incluso a tus corresponsales en el extranjero, que no te dejen colgado con carga o que, bueno, tú puedas llevar a buen término cualquier negociación o cualquier imprevisto que se dé en el día a día. No quiere decir que con esto ya no vas a estar del otro lado, pero sí quiere decir que vas a tener una operación mucho más con los pies en la tierra y mejor planeada. Tienes, por supuesto, que también contar con un CAT, código alfanumérico armonizado del transportista, que es un requisito que lo expide el SAT y es un requisito con que debes de cumplir para enviarle información a la autoridad. Tienes que conocer cuál es la legislación aplicable al agente de carga como tal y al transportista en las diferentes modalidades. Y pues de momento, eso es lo que sugiero. Ok, adicional o en relación a esa pregunta nos dice Aaron Ornelas que dónde puede conseguir el libro y Gaby Salas que cómo se llama el curso del que está hablando. El curso del que estamos hablando se llama Aspectos Legales Operativos de una Agencia de Carga. Dura 2 días, de 8 horas cada uno. Generalmente lo impartimos a domicilio en las empresas que así lo requieren. Y últimamente también tenemos la modalidad vía Zoom, pues dadas las condiciones de esta actual pandemia, ¿no? Con gusto podemos hacer un paquete que se adecue a tus necesidades, a las de tu empresa, a tu personal y demás. Si quieres, lo vemos en corto. Jess, si les puedes poner nuestros correos electrónicos aquí en el panel de preguntas y respuestas,
para que ahí nos escriban y claro que con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. El libro estamos por convertirlo en un ebook y subirlo a nuestra página. Todavía no lo hacemos, va a ser pues sí con un costo, la verdad, pero es significativo en comparación al conocimiento y a los tips prácticos que te da. Te mantenemos informados y aquí nos dejas tus datos en cuanto lo hayamos subido a plataformas, porque ahorita no está en físico, solamente estará en digital. Con todo gusto te lo mandamos. Muy bien. Tenemos otra pregunta. No sé si la licenciada Tania nos puede ayudar. Nos preguntan que los productos importados, ¿qué impuestos pagan? Me parece que es una pregunta un poco amplia, pero Tania, adelante. Bueno, para responder esa pregunta, creo que es muy necesario saber de qué producto se trata, qué tipo de mercancía y sobre todo tener muy clara la fracción arancelaria, que es el que tiene esa mercancía. ¿Por qué es necesaria esa fracción? Como ya lo hemos comentado en otros webinars, la fracción arancelaria es el número que te permite saber qué impuesto de IVA paga, qué impuesto general de importación paga, si está sujeto a restricciones y regulaciones no arancelarias. Entonces, sí, la mayoría de las mercancías pagan impuestos al momento de ingresar al país, pero sí es muy necesario tener en cuenta el tipo de mercancía y la correcta clasificación arancelaria de esa mercancía. Perfecto. Nos preguntan qué pasaría en un transporte terrestre que lo recoge en Michoacán y se vaya directamente a Estados Unidos, si lleva IVA y retención y se incluye el cruce. Ok, estamos hablando de un internacional, servicio de transporte terrestre internacional de exportación. Sí y solo si la parte doméstica va incluida en el mismo documento de transporte que prevé el servicio internacional, es decir, tienes tu BOL, tu Bill of Lading, y dice Michoacán, Dallas, por decir un ejemplo, es Bueno. y nos da su correo para que nos pongamos de acuerdo. Ok, sí, con mucho gusto. Igual te podríamos apoyar. Mira, existen varias pólizas de responsabilidad civil para freight forwarders en el mercado. Está la de Avalon, la de Hanseática, la de Aseguranza, que también es muy usada entre los freight forwarders. Y recientemente, pues, Zurich también sacó la propia con su empresa SafeLink. La mayoría tienen las mismas coberturas, lo que mencionaba, alguna entrega indebida, algún error indebido en tu llenado de documento de transporte. Por lo general, habrá que ver, pues, particularmente el condicionado de cada una de sus pólizas, sus limitantes de responsabilidad dentro de la misma póliza. Y bueno, lo que hemos sabido por diversos clientes es que, por ejemplo, la de SafeLink, pues te cubre también las demoras de contenedores, que es el pan de cada día de los agentes de carga, que hay demoras al llegar al puerto, no devuelven los contenedores en tiempo los clientes. Entonces, pues tal vez esta podría ser una opción también muy ad hoc a sus necesidades, pero insisto, tendremos que ver el clausulado en específico, las necesidades de tu negocio, y claro que con mucho gusto te puedo compartir links o algún contacto de alguna de las aseguradoras, y pues si necesitas de nuestro apoyo para revisar a detalle el clausulado, pues con mucho gusto. Tenemos, creo que por ahí incluso un comparativo, ¿no? Que compara las coberturas de las principales. Sí, así es, de las principales. Pues estuvo muy nutrido hoy de preguntas y respuestas.
Ya por ahí les puso Jessie nuestros correos, estamos a sus órdenes. Gracias por acompañarnos en esta semana de aniversario. El tema de ayer, para los que se lo perdieron, fue igual muy práctico y eran tips efectivos para poder sortear adecuadamente una auditoría de comercio exterior por parte del SAT. Ya está en nuestro canal de YouTube, o si todavía no está, estará en el transcurso del día. Todas se suben junto con las presentaciones, junto con los materiales, pues para que nos favorezcan siguiéndonos, si así lo consideran oportuno. La de mañana es actualización 2021. Todas las reformas, no todas, pero las que consideramos más relevantes para nuestra audiencia en materia fiscal, laboral y de comercio exterior. El jueves es nuestro mero día de aniversario, es el día que cumplimos 10 años como despacho trabajando bajo la razón social de AS Consultores, y ese día les vamos a compartir un poquito de hacia dónde vamos. Ya saben quiénes somos, pero ahora toca hacia dónde vamos, y el título de ese webinar es Legal Tech, tecnología aplicada a los servicios de asesores y abogados en esta materia. Y el viernes cerramos con regulaciones y restricciones no arancelarias. Todo lo que debes de tomar en cuenta antes de aventurarte en un emprendimiento como importador o exportador si es que eres nuevo. Creo que están muy interesantes, todos son a las 10 de la mañana, todos son completamente gratis. Gracias por darnos esta hora de sus días y los esperamos a partir de mañana y hasta el viernes. Pues si nadie tiene más que agregar, de igual forma agradecer que estuvieran con nosotros el día de hoy e invitarlos a que sigan el día a día de esta semana con todos los temas que tienen preparados para nosotros los integrantes de Legal de AS Consultores. Y pues nada, que pasen un excelente día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por la atención de todos. Gracias. Excelente día.